Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Spanish. Estamos en el paper 14 que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado La poesía negrista. En este módulo, poesía negrista, vamos a hablar de la ideología detrás de la poesía negrista y el autor más importante, Nicolás Guillén, quien es el protagonista de la poesía negrista. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras célebres del autor Nicolás Guillén. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Toda la obra de Nicolás Guillén, desde Nicolás Guillén, que nació en 1902 y murió en 1989, es un esfuerzo por registrar la riqueza cultural de su país. Poeta cubano de origen africano-español, se inicia en las letras a través del periodismo. Su primera obra poética importante es Motivos del Son, de 1930, donde vincula el folclore afrocubano a sus ideas políticas y sociales. Un año después publica Songoro Kosongo, donde critica los prejuicios raciales en Cuba. En 1937 viaja a España para luchar en el ejército republicano durante la Guerra Civil Española. La poesía popular de inquietud social no había encontrado hasta el momento en Hispanoamérica un intérprete de la calidad de Nicolás Guillén. Como testimonio de esa experiencia, escribe España, poema en 4 angustias y una esperanza, en el año 1937. De regreso a Cuba se afilia al Partido Comunista, motivo por el cual se exilia durante la dictadura de Fulgencio Batista, desde 1952 hasta 61. Tras la victoria de Fidel Castro y el derrocamiento de Batista, Guillén ocupa la presidencia de la Unión de Escritores y Artistas. A partir de entonces publica Prosa deprisa, de 1962, recopilación de sus crónicas periodísticas. El Gran Zoo, de 1967. La Rueda Dentada, de 1972. Y El Diario a Diario, de 1972, entre otros. El indigenismo literario que surge en la novela hispanoamericana hacia la década del 20 y 30 tuvo desde el punto de vista de la expresión una actitud más timorata.
y deslavada que el negrismo. En efecto, pese a la ideología de la reivindicación del indio, su lenguaje ha seguido siendo el modernismo, con los matices de la evolución operada por la presencia del realismo-naturalismo. Se emplearon palabras, se mezcló la escritura con expresiones más o menos indígenas, pero el criterio de selección en gran medida continuaba orientado por el exotismo modernista. La simpatía por el indio no sobrepasó el cuadro de un interés superficial, desconocer de los elementos constitutivos reales de sus culturas. Nicolas Guillén ha sido considerado como una fuerza política detrás del movimiento afrocubano en la literatura latinoamericana. Uno de los poetas más influyentes de América Latina, Nicolas Guillén, es un gran maestro en emplear los ritmos verbales y lengua hablada en la poesía castellana, que fue el carácter primordial de su obra literaria. Típicamente, Nicolas Guillén enfatiza el uso del lenguaje oral y utiliza mayormente los vocabularios africanos en sus refranes. De todos los poetas cubanos y mulatos de América Latina, Nicolas Guillén es uno de los más destacados, quien ha demostrado una nueva conciencia de las raíces africanas a través de la poesía. Y la poesía ha desempeñado un papel muy importante en comparación con el de la prosa, para concientizar la condición de los negros en América Latina. Guillén hace el uso de ritmos folclóricos y tradicionales y baladas a la vez. Trabaja de manera significante en puro africanismo en su dicción poética. Su poesía, sin embargo, es exótica y pintoresca en su imaginación, al mismo tiempo que tenía una voz de denuncia social contra los sufrimientos y explotación de los negros, especialmente en Brasil, Cuba. No cabe duda que ya existía la literatura de los negros en el siglo XIX, pero con la llegada de Nicolas Guillén en Cuba y Jorge de Lima en Brasil, se hace popularizar la literatura en América Latina de los negros a principios del siglo. La literatura hace paralelos con la literatura contemporánea latinoamericana del siglo XX. En esa literatura hace mención de la relevancia del labor y aporte de los mulatos y negros en cuanto a la cultura, política y significancia en los movimientos llevados a cabo en la sociedad latinoamericana. Guillén, por ejemplo, hace manifiesto
de sus versos en el primer volumen de Motivos de Son de 1930. En ese volumen, Nicolas Guillén va más allá de la percepción de la poesía representada en las formas afroamericanas. Y solo la repetición del lenguaje africano y la representación de mujer con cadera voluptuosa. Estos poemas representan las condiciones de los negros de la vida cubana. Enfatiza en un lenguaje lleno de colores, sonidos y la vitalidad de la Cuba de color negro. Expone y compara las dos fases de los negros de un país áfrico con honor, sin esclavos y la libertad, y un país áfrico lleno de pobreza, explotación y esclavitud. Hay dos ejemplares de son, un tipo de canción popular y una danza de cual son varios ejemplos en Motivos de Son. Son negro, bembón. Nicolas Guillén siempre ha sido un activista en hacer la denuncia de las condiciones decadentes de los pueblos negros y las condiciones políticas de los negros en su país. Se halla siempre en las escrituras a lo largo y ancho de Nicolas Guillén la presencia de una denuncia social bastante fuerte. También en los poemas de Guillén, que identifica comúnmente con los trabajadores negros que habitan en su país. Publicó su obra más importante y escandalosa de su vida el 20 de abril de 1930, Motivos del Son, que provocaron la atención literaria más trascendente de la República neocolonial. Fueron capaces de hacer la protesta social y política contra el imperialismo y la explotación de la gente negra. A través de 8 poemas breves, con los cuales el son entraba a la poesía como una forma rítmica sostenida en una visión de la gracia, el color y la vida padecida de explotación del negro cubano. Nicolas Guillén atrae la atención de crítica de lectores. Nicolas Guillén denuncia la explotación económica de los negros y la discriminación racial practicada contra ellos en su obra Songoro Kosongo de 1931 y West Indies Limited de 1934. Como dice Ezequiel Martínez Estrada, toda la poesía de Guillén se inspira en el lema que resume los derechos del hombre y del ciudadano: libertad, igualdad y fraternidad.
Su obra es combate contra la opresión, los privilegios y la rivalidad. Guillén constantemente cambia el enfoque de la atención de lo colectivo a lo individual. Este enfoque le ayuda a darle más énfasis y profundidad sociológica, tanto como psicológico, a su obra. Uno de los ejemplos más importantes de Guillén es la evocación de los mitos africanos, que escribe basadas las fuentes en las tradiciones africanas y lo relaciona con el aura hipnótico de la leyenda africana, con su famoso poema Sensemaya. Nicolas Guillén logra evocar las memorias raciales de su pasado africano, pero también retrata las experiencias de la vida de los negros en América Latina. Su estilo simple y singular, que es representado en sus poemas, y el empleo de un lenguaje de vida cotidiana y musical es de uso de la gente analfabeta. Y disfraza sus poemas con lo mismo, un gran significado sociológico. El poeta, a través de sus versos, demanda la reintegración de los pueblos negros en la sociedad principal de manera social y política en varias naciones de América Latina. Nicolas Guillén es un talentoso poeta consistentemente crea una imagen única y llamativa a través de cual lleva al lector pasar por las experiencias de la vida de los negros en Cuba. Nicolas Guillén demuestra los aspectos más finos de la poesía afroamericana para lograr el propósito. Nicolas Guillén nació el 12 de julio en 1902 en Camagüey, Cuba. Era de ascendientes en que fundían la sangre española y africana, porque Guillén es mulato. Estudió Derecho en la Universidad de Habana un año, pero abandonó su carrera de abogado y empezó a trabajar como periodista. Trabajó de tipógrafo y empleado, y después de terminar su bachillerato se trasladó a Habana, en cuya universidad terminó su primer año de Derecho. Urgido por razones económicas, abandonó sus estudios dedicándose por completo al periodismo. De hecho, heredó su vocación por el periodismo de su padre, quien murió cuando Nicolas Guillén era joven. Desgracia que acarreó una situación económica muy delicada para su familia. Joven, todavía ingresó en el Partido Comunista, perteneciendo a su élite intelectual y artística. Conclusión. Nicolas Guillén
es uno de los poetas más destacados de América Latina, el mayor exponente de la poesía negra, o también llamado poesía negrista, del siglo XX de América Latina. En 1954, la Unión Soviética le concedió el premio Stalin de la Paz. Varias veces ha sido aspirante a posiciones electivas por su partido cuando en Cuba se celebran elecciones antes de Castro. Periodista, poeta cubano, escritor, autor, senador y activista social, Nicolás Guillén desde joven es considerado como el máximo representante de la llamada poesía negra centroamericana. Y también él es poeta nacional de Cuba por su obra ligada a la cultura afrocubana. Fueron publicadas sus poesías en varias revistas nacionales desde 1920. Desde el año 1925 comenzó a vivir en la ciudad capitalina con propósito de participar profundamente en las actividades tanto políticas como culturales del país. Visitó España durante la Guerra Civil y viajó después por Europa, Asia, casi todos los países de América del Sur, México, Haití y los Estados Unidos. Apareció su primera colección de la poesía en el año 1930. Motivos de Son, una de sus obras que le dio reconocimiento internacional como un poeta maduro y con causas. El régimen del tirano Machado fue derrocado en el año 1933, pero después de intensificación de las represiones políticas en Cuba, Nicolás Guillén se enfrentó con varios arrestos y exilios. En 1936, Nicolás Guillén fue arrestado con otros editores de Mediodía, La Jornada, por sus actividades políticas que levantaron sospechas durante el régimen tirano y su presión política. Y pasó unos meses en la prisión. Tenía que pasar mucho tiempo de su vida en prisión y exilio por sus ideas políticas a favor de la revolución proletaria y en contra del imperialismo. Nicolás Guillén, como un político y activista social, ha sufrido persecución, prisión y exilio. El próximo año, en 1933, ingresó al Partido Comunista de Cuba y fue a asistir a un congreso de los artistas y escritores en España, su primer encuentro extranjero con poetas de diferentes países. Allí Nicolás Guillén tuvo la oportunidad de encontrar los grandes autores y poetas del mundo como Pablo Neruda, Octavio Paz, Langosto Nuech y también Ernesto Hemingway, entre otros. Regresó a Cuba vía Guadalupe en 1940 y fue candidato a ser senador en las elecciones generales, razones por la cual se le negara la visa estadounidense el año que viene. Dedicó 20 años de su vida en viajar toda la América Latina, Europa y China. Fue prohibido entrar a Cuba en 1953 por el gobierno Batista.
Vivió fuera de Cuba hasta 1958, pero fue acogido con gran honor por Fidel Castro al haberlo triunfado la revolución y fue designado el presidente de la Unión Nacional de Escritores de Cuba. En conclusión, Nicolás Guillén también escribió algunas poesías evocativas y conmovedoras que marcaban las condiciones sociales, llamados problemas de subdesarrollo y dos niños. Su obra Songoro Kosongo llegó a alcanzar una plena madurez literaria y artística después de su publicación en 1931. Es su obra maestra por el amplio conocimiento de folclore, visiones certeras de los lejanos orígenes de su raza y excelente dominio de los métodos tradicionales de la poesía popular española. Unido a su dominio de los fonemas y ritmo sensual propio de la poesía negra. Más que adelantarse en la psicología del negro, Guillén incluye en su poesía una honda protesta de tipo económico-social, abogando por la reivindicación social de los hombres de esta raza. Songoro Kosongo fue la obra bien recibida por los autores mundiales, especialmente por los españoles, por lo cual recibió una carta de felicitación de Miguel de Unamuno. Y a partir de este año su obra comenzó a difundirse en varias partes del mundo y traducidos a otros idiomas extranjeros. Posteriormente seguirá escribiendo Nicolás Guillén, el autor, retratando varios de los temas que denunciaban los prejuicios raciales, penetración imperialista a través de la maquinaria tirana de varios dictadores. Durante el término de la segunda mitad del siglo XX y también a oligarquía antinacional que se veía establecida en la República Cubana. En tal sentido, la elegía a un soldado vivo, publicado en 1937, es un verdadero programa revolucionario. Western East Limited, de 1934, una obra maestra también de Nicolás Guillén, marcó una fase bien importante en su vida cuando él está trasladando su enfoque político y también sus técnicas poéticas. Western East Limited tiene una fuerte entonación anti-norteamericana, de acuerdo con las directrices del partido. En esta obra su visión de marginación de los pueblos es más universal. Se preocupa constantemente por los pueblos marginados y aislados de la sociedad principal de todos los países latinoamericanos. En Cantos para soldados y sones para turistas de 1937, se acerca a las formas métricas tradicionales de la poesía española. Como en casi todos sus libros, muestra gran influencia de Federico García Lorca en el Son Entero de 1947, que es una de sus mejores obras, y donde su gran interés por el destino de su país y sus preocupaciones raciales lo llevan a escribir versos muy vigorosos, y no pocos expresan sus viajes y amor por los países de la América Latina.
La producción poética de Guillén gira en torno a la exaltación del negro, imitando el ritmo de esa raza, así como a la situación social que prevalecía en su amada Cuba. En 1954 fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz, pero su militancia en el consumismo desde 1937 le valió prisiones y persecuciones. Resultó electo presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en el año de 1961.